Carolina Toá, ex ministra del Interior y actual precandidata presidencial, sigue, en este caso del PPD, sigue desmarcándose del gobierno y ayer en conversación con Bio Bio, la radio, reconoció que la administración del presidente Gabriel Boric incurrió en un error al no fijar desde el inicio la seguridad como prioridad. En el Frente Amplio existió cierta incomodidad, pero en La Moneda reconocen que la exsecretaria de Estado está hablando en clave electoral. De hecho, la vocera subrogante Aysén Echeverry indicó que Toá está en una posición en la que puede tener una visión crítica de hasta dónde y cómo avanzó este gobierno. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Hola, Daniela. Muy buenos días. Hace poco más de una semana, Carolina Toá era la encargada de la seguridad pública acá en el Palacio de la Moneda, un rol que ella dejó atrás para asumir este nuevo desafío hacia la carrera presidencial por el PPD. El tono de la exministra ha ido aumentando con los días. La semana pasada decía que había que hablarle al 100% lo que fue leído por algunos personeros políticos como a la ciudadanía en general y no solo a la base de apoyo del presidente en que corresponde al 30%. El fin de semana, en tanto, deslizó que hay sectores que en su momento no fueron todo lo duros para condenar la violencia. Y ayer, en tanto, en conversación con el Expreso Bio Bio, Toá abordó el tema de la seguridad. En un próximo gobierno, si me toca encabezarlo, dice ella, la seguridad será prioridad desde el día 1. En esa línea detalló medidas como, por ejemplo, que va a buscar implementar desde el día 0, entre las que se encuentra mayor dotación policial, fortalecer las capacidades como, por ejemplo, lo que tiene en relación con la reacción infraganti, entre otros. ¿Y por qué no lo hizo cuando era ministra? Se le preguntó el día de ayer y dice, bueno, porque empezamos a hacerlo, pero en el camino, sin que haya sido una definición esencial en la partida del gobierno. Escuchemos las palabras de la ex jefa del gabinete. Esto va a ser así desde el primer día y va a ser así a partir de todo el camino que hemos recorrido. Entonces hay cosas que yo soy partidaria de hacer nítidas desde el primer momento. Porque empezamos a hacerlo, pero empezamos en el camino sin que esto haya sido una definición, digamos, esencial en la partida del gobierno. Y ¿Un error eso? No, no es un error, son procesos. ¿No haber sido prioridad? No, se ha sido prioridad. No, que al inicio del gobierno no hubiera sido pero prioridad. lógico, o sea, pero es un error completo. Un error completo, y ella complementa en todo caso que de todas formas en el gobierno se trabajó muy intensamente en la materia, más que en lo que fue el gobierno anterior. El Ejecutivo fue consultado respecto a esta lectura y ellos reconocen que ya ella está en carrera presidencial por el Partido por la Democracia, está hablando en clave electoral. Pero ojo con las declaraciones de la vocera subrogante Aysén Echeverry. Ella dice que Carolina Toá está en la posición para poder ver desde un punto de vista crítico cómo fue que se avanzó y cómo fue que se realizaron las gestiones al interior del Ejecutivo. Está en una posición de poder también plantear cuáles son las propuestas hacia futuro y desde dónde construye su candidatura, y eso naturalmente incluye el poder tener una visión crítica de hasta dónde y cómo avanzó este gobierno, sin por eso desconocer los logros obtenidos hasta la fecha, y eso la ex ministra Toá ha sido muy clara en esa materia. Claro, en el gobierno entienden que es natural que ella se esté desmarcando del Ejecutivo. Ahora, lo que llama la atención es que sea del tema de la seguridad, del cual ella se hizo cargo a partir del 6 de septiembre del año 2022, cuando se impone el rechazo a la propuesta constitucional, el primer proceso constituyente. De todas formas, hay ciertas incomodidades dentro, por ejemplo, del Frente Amplio, que dicen que acá da lo mismo si es que el presidente fijó esto como prioridad desde el día 1 o desde el día 5. Lo que importa, dicen, es que efectivamente se escuchó a la ciudadanía y se observó cuál es la urgencia ciudadana. Escuchemos a la subjefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, y también al diputado del Frente Amplio, Jorge Brito.
Y eso fue tempranamente en el caso de este gobierno. Así que lo importante es que sea desde el día 1 o el día 5 se asuma este tema como una prioridad. Se enmendó de muy buena manera, siendo este gobierno el que más ha aportado a la inversión pública del país. Y eso fue una decisión del presidente y no de ella al momento de llegar, porque él es quien la llamó para sumarse y no al revés. Ojo, ahí algunos leían la que señalaba Carolina Toá como que la prioridad en materia de seguridad fue cuando ella llegó, pero son lecturas políticas que se dan en la interna, en el off, como se dice, pero estas declaraciones también fueron cuestionadas en la oposición. Por ejemplo, de inmediato, la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, en su cuenta de X, dice que acá no se entiende lo que dice Carolina Toá, considerando que ella, antes de llegar al Ejecutivo, era defensora de la propuesta constitucional que no consideraba como prioridad la seguridad. Sobre este mismo punto también se refirió el senador de la UDI, José Miguel Durana. Cuando uno lee su afirmación, la hace en el contexto de que no era la prioridad cuando ella llegó al gobierno, pero resulta que ella llegó al gobierno por defender una propuesta constitucional en donde no había prioridad en materia de seguridad. Ella misma lideró un proceso constituyente fallido en el que la seguridad no era un eje. Y hoy nos dice que si encabeza un próximo gobierno, la seguridad será prioridad desde el día 1. ¿Hay dos Carolinas Toá? ¿Quién salió en respaldo de Carolina Toá? Bueno, el presidente del PPD, Jaime Quintana. Escuchemos al senador. Hay algunos que quieren quedarse pegados en el primer o segundo proceso constitucional. Carolina Toá, por su parte, está hablando de futuro. Por supuesto, la seguridad, que siempre suma nuevos retos, debe ser abordada como prioridad desde el primer día del nuevo gobierno. Y escucha muy bien las declaraciones que vamos a exponer en los próximos segundos, porque naturalmente que le preguntamos al subsecretario del Interior, Luis Cordero, respecto al tema. Él, a pesar de que no le responde directamente a Carolina Toá, sí habla de que el tema de la seguridad no puede ser un objeto de polarización en el país, sobre todo en periodo electoral. Y él dice que a él no le corresponde abordar este tema desde ese punto de vista, desde la clave electoral. Él no le responde directamente a Carolina Toá, pero sí habla y advierte a que no se debe polarizar en materia de seguridad. Uno de los desafíos que tiene el país en materia de seguridad es no polarizar la discusión, porque cuando uno polariza la discusión, el sistema político no logra acuerdos y el principal beneficiado de la polarización en materia de seguridad son las organizaciones criminales. Y mi obligación es estar a cargo de cumplir una obligación pública y tratar de converger con las distintas voluntades para evitar que esa polarización perjudique a la seguridad y a la persecución penal. Bueno, esto es solo el inicio de lo que estamos viendo respecto al tono que está adoptando Carolina Toá en relación a, por un lado, distanciarse del gobierno y, por otro lado, poner como foco el tema de la seguridad. De hecho, ahora en las próximas horas tiene una actividad también en la granja con jóvenes de la granja que han crecido en contextos de violencia, mismo foco que al que también apuntan los abanderados de derecha. Así que, por supuesto, va a ser una discusión interesante respecto al debate presidencial. Yo voy a repetir la pregunta, a ver si hay más antecedentes. ¿Negoció Carolina Toá con el presidente Gabriel Boric, con quien tiene muy buenas relaciones, la distancia? ¿Cuál es la distancia justa? ¿Cuál es la distancia permitida? ¿Cuál es la distancia tolerable respecto del gobierno en su campaña presidencial o no? El otro día, el presidente Boric dijo que él había conversado días antes con Carolina Toá respecto a su salida. Obviamente no entregó detalles de lo que fue la salida de Carolina Toá y qué fue lo que se conversó, mucho menos de lo que se negoció. Pero claro, hubo conversaciones previas. Ella le dijo: presidente, quiero dar un paso al costado para iniciar una carrera presidencial, y en ese contexto se dio una conversación. Y nosotros hemos conversado con fuentes de Palacio, altas fuentes de Palacio, que han intentado desdramatizar el tono de Carolina Toá. Dicen: nosotros sabemos que está hablando en clave electoral.
y sabemos separar eso. ¿Qué significa clave electoral? ¿Qué es la clave electoral? Porque este es el lenguaje, o el sublenguaje, o el argot de los políticos. Claro. Sí. ¿Qué significa entre los políticos clave electoral? Bueno, puede significar muchas cosas. Por ejemplo, desmarcarse del gobierno, cuestionar ciertas cosas que pasaron. Por ejemplo, en este caso, que no se haya optado, priorizado desde el día 1 el tema de la seguridad. Y se podría decir que hablar en clave electoral ya es hacer campaña derechamente. De hecho, eso es. Y en ese contexto sería como, bueno, en campaña ahí no hay que tomarse todo en personal. Decir como que en campaña no todo es, hay que tomárselo, voy a decirlo al buen chileno, no hay que tomárselo a pecho, por así decirlo. Ya no es algo así como un todo vale, ¿no? Porque en algún momento o en alguna instancia de las campañas sí se vuelve una suerte de todo vale. Y eso, bueno, ha sucedido en más de una oportunidad. Ahora, lo más... ¿Sí? No, yo lo pongo en otro contexto. En una de esas. Dos posibilidades. La clave de campaña, clave electoral, digamos, ¿es un acto de sinceridad o de mentira? O sea, chip libre para sea sincera, ahora sí, ya salió del gobierno, diga ahora sí lo que piensa. O de mentira, usted está con el gobierno, pero le toleramos a mentir para que se aleje porque así va a ganar electores. ¿Cuál de las dos? No, la primera. La primera. Ah, ¿te gustó la primera? Ahora sí no puede es que decir me haya la verdad. Gustado, sino que yo sé, sí, en conversación con personeros de La Moneda, que el tema de la sinceridad es lo que tiene que primar, considerando las fuertes críticas que ha realizado el Ejecutivo a, por ejemplo, Evelyn Matei, en donde personeros de gobierno han salido a desmentirla en algunas ocasiones. Y es por ello que tampoco se puede hacer ese contraste. Va a ser muy feo si es que tienen que salir también a desmentir a Carolina Toa, ¿no es cierto? Sí, puede ser una mezcla también de las dos opciones. Obviamente que una bueno, inició la carrera presidencial. Solo pongo estas dos opciones que solo para que nuestros auditores entiendan. Sí, extremar el ejemplo. ¿Qué son las claves políticas? ¿Cuál es el lenguaje político? Que es un lenguaje que entienden ellos y el resto de la gente no habla así. Como voy a andar en clave un día de tal, al otro día ando en otra clave. Y al tercer día en una tercera clave, eso no existe, salvo en política. Bueno, eso los aleja, los aleja de la gente, esas dinámicas en las que se desenvuelven, esa opción que tienen de un día estar acá y al día siguiente estar en otro, o que son expertos un día en educación, y en 2 años más son expertos en minería. En fin, eso aleja mucho a la gente de la política. Yo sigo sin entender, Dani, y a lo mejor acá hay algo detrás de lo que estamos hablando, algo detrás de esto, del día del cambio de gabinete de Carolina Toa, la salida del gabinete de Carolina Toa con una ceremonia, con una instancia formal en donde hay una toma de juramento de quien llegó a la cartera, una salida de ella, abrazo con el presidente, abrazo grupal con el gabinete, abrazo con su familia, versus la salida de las ministras esta semana, de la ministra esta semana. Yo creo que también ahí hay un gran gesto, ¿no?, que puede formar parte de la negociación de la que estamos elucubrando. Claro, o sea, a pesar de que se vio, porque en política todo pasa, se vio que fue improvisado. Se vio que la ministra en su agenda ese día, entonces ministra, tenía que ir a Valparaíso, finalmente no fue. Ella estuvo reunida 2 veces ese día con el presidente y se vio como que fue más improvisado porque nosotros los medios tuvimos que llevar los micrófonos al entrepatios. Por lo general, cuando algo no es improvisado, se posiciona equipo de La Moneda, equipo de audio, y en este caso la señal que se quiso dar es como, bueno, yo ya no soy parte del gobierno y por tanto no puedo ocupar ese tipo de elementos, pero lo cierto es que, claro, eso no fue improvisado.
el tema de la ceremonia no fue improvisada. Se sabía que eso iba a pasar. Llegaron los familiares de Carolina Toá, llegaron los familiares del nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Eso no fue improvisado. Yo creo que lo que sí pasó de un día para otro, o que ya venía siendo, estaba siendo analizado, pensado por el presidente, era pedirle la renuncia a Maya Fernández, y eso finalmente se dio esta semana, y por tanto eso se dio a conocer a través de un comunicado. Y ustedes recordarán, Katy, Tomás, lo que dijo el presidente ese día. Los cambios de gabinete son tristes porque requiere cambios, pero en este caso estamos en un momento alegre. Alegre porque Carolina Toá emprende un nuevo desafío. En el caso de Maya Fernández se intenta también de hacer esta distinción de que no es un cambio alegre, de que ella tiene que salir por una situación en la que tiene que preparar una defensa por la acusación constitucional. Ahora, yo insisto, hay que ver el contraste de lo que va a pasar cuando renuncie, si es que eso pasa, la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Va a haber una ceremonia? Y te hago una pregunta entonces, otra más. A ver. Todos sabemos que el presidente de la República es del Frente Amplio, pero que ha tenido una relación privilegiada con el Partido Comunista. O sea, una relación absolutamente cercana al Partido Comunista. De hecho, por esa razón, Bachelet era mucho más parecida desde el punto de vista ideológico a Boric que Toá. Pero resulta que Toá es la candidata con mayores posibilidades hoy día, y que el partido Frente Amplio, el partido del presidente, no tiene un candidato fuerte. Han ido a tratar de convencer a Tomás Bodanovich, no lo logran, están pensando en don Gonzalo Vinter, pero todos sabemos que no es un candidato fuerte. Por lo tanto, podría transformarse Toá en la candidata oficial de La Moneda. Y resulta que no va a ser Janet Jara, va a ser Toá. Pregunta, ¿esto también es en clave electoral, la cercanía de Gabriel Boric a Toá, solo porque tiene mayores posibilidades, pero que su cercanía con el Partido Comunista sigue intacta, o no es así? Ya estamos entrando en la parte microscópica de la política, pero sí, creo que es importante. No, y si hablamos de clave microscópica, podríamos escuchar el discurso del presidente el otro día en los 3 años de gobierno, en donde dice, acá logramos sacar la reforma previsional y por ende el ministro Marcel y la ministra Jara van a tener mucha pega por delante. Pero pregunta, ¿esta opción por Toá es una opción en clave electoral y sigue su relación privilegiada con el PC, o significa alejarse en serio del PC? ¿O no hay respuesta para esto? Porque puede ser que no lo sepamos. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y no la puedo responder en este momento. Vamos a ver si Palacio da señales. Yo sé que todo esto, lo de la clave política, confunde a mucha gente porque es el baile de máscaras al final. Las palabras que se usan son las palabras de la política. Y todos sabemos que en política, bueno, incluso existe el lenguaje, es la jerga, ¿no? Si fuera la cárcel, sería el COA. Si fuera la política, usemos la palabra jerga especial. Ya, estemos atentos a ver qué pasa hoy día en el Palacio de la Moneda. Estábamos atentos de lo que va a pasar acá en La Moneda. No hay mucha actividad. Yo creo que hay que poner más atención y después ustedes van a hablar en detalle respecto a esto, sobre el Partido Comunista y Carolina Toá. Por ahí Daniel Jadwe, Carolina Toá, un lío bastante interesante que podría entrampar el tema de las primarias. Así que atentos a lo que va a pasar hoy. Muchas gracias. Gracias, Dani. Buenos días. Hasta pronto.